noches, hermanos, hermanas, hermana Denis, Jaime, buenas noches que se están sumando a esta transmisión. Buenas noches a los hermanos, a las personas que también nos están viendo por nuestro canal de YouTube, que se suman también a este momento de oración de nuestra Iglesia Presbiteriana Comunidad del Camino. Así que vamos a iniciar hoy con un texto interesante para antes de nuestro momento de oración, pero como siempre vamos a escuchar una alabanza para entrar en la temática. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Y cuando un día yo el río crucé con el dolor, batallaré, y al ver el triunfo de la vida eterna, veré la luz de gloria, sí, veré al Rey, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. En esta noche, hermanos, tenemos un libro retador para esta reflexión inicial en este momento de oración, y lo encontramos en Apocalipsis capítulo 5, y vamos a compartir desde el versículo 11 al 14. Y voy a pedirle a la hermana Denis si hace el favor y lee el texto. Dice lo siguiente: luego miré y oí la voz de muchos ángeles
que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Había millones y millones de ellos y decían con voz fuerte: el cordero que fue sacrificado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí también que todas las cosas creadas por Dios en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, decían: al que está sentado en el trono y al Cordero sean dados la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos, por todos los siglos. Los 4 seres vivientes respondían: amén. Y los 24 ancianos se pusieron de rodillas y adoraron. Bueno, este es el texto para esta noche. Voy a dejar de compartir para que estemos haciendo pues, este análisis. Y bueno, antes de darle la palabra tanto a la hermana Denis como a Jaime para mirar sus reacciones sobre el texto, ¿qué, qué nos, qué nos produce este texto cuando lo leemos? O a veces, ¿qué decimos? ¿Qué nos produce la palabra Apocalipsis también, verdad? Pero bueno, simplemente quisiera darle unos pequeños detalles sobre la lectura apocalíptica. Dice que es un género teológico, literario, que surge en tiempos de crisis, cuando los pueblos de Dios, cuando el pueblo de Dios estaba experimentando persecución, opresión o aparente derrota. Este texto, este género, se da su propósito esencial es ofrecer esperanza, ofrecer la seguridad del triunfo de Dios y ofrecer también una visión divina. O sea, es una esperanza en medio de un contexto bastante fuerte, de persecución. Digamos, cuando uno dice todo lo ve muy oscuro, está la apocalíptica mirándola desde ese punto de vista, porque a veces miramos la apocalíptica como destrucción, como el fin del mundo, como muchas cosas, pero no, hay que ver el género apocalíptico como desde la esperanza, como desde el triunfo de Dios. Y bajo esa perspectiva, entonces, este texto, estos versículos, qué nos puede decir? Entonces, dejamos abierto para que opinen. Y también pueden opinar ustedes a través del chat, que es interesante saber sus opiniones a través que opinan sobre la apocalíptica o sobre este texto que hoy estamos compartiendo. Y la idea es que todos los miércoles estemos conectados y de pronto resolviendo las dudas. Así que, hermana Denis, apocalíptica. Me hiciste acordar las clases con Alicia Winter, porque justamente ella fue la que enseñó, es la que me enseñó eso, de que el Apocalipsis implica esperanza. No es un libro para tenerle terror, como muchos piensan, o como una cosa fea, negativa, sino es todo lo contrario. Y justamente esa simbología se usa porque el contexto está tan pesado, tan oscuro, que tienen que poner esa cantidad de símbolos para poder disimular, por decir algo, lo que quieren expresar. Pero entonces eso implica que también a las personas a quienes se les dirigió el mensaje tienen que tener la capacidad para entenderlo. En este momento, el mensaje está para nosotros. ¿Hasta dónde esa capacidad implica tener fe, creer eso que decía la alabanza, que Él vive, que Él triunfó, que Él resucitó y que en Él debemos seguir adelante? Entonces, para mí fue cuando Apocalipsis, porque Frankie cogió esto, pero nuestro contexto hoy está pesado. Estamos vísperas ahorita ya
de nuevas elecciones. Y si tú te puedes analizar, en estos días han salido en las redes una serie de situaciones, incluso están mostrando muchas personas cómo nos engañan, cómo nos han engañado con muchísimas cosas, pero están haciendo carne de células madre, están haciendo una cantidad, bueno, están pasando muchas cosas que, por eso digo, el contexto nuestro está bastante caótico y ese es un texto que tendríamos que revisar muy bien. Entonces, Eso. yo les pregunto a ustedes, que son los teólogos, ¿qué es ese cuento de los ancianos? ¿Qué es ese asunto De los del seres cordero, vivientes, de de los los cuatro seres seres vivientes? vivientes. Bueno, Porque ese texto viene de un rollo, de un texto, de algo que no se podía abrir y que cuando el cordero vino fue que se pudo abrir, cuando el cordero resucitó fue que se pudo abrir. Entonces, ¿qué es lo que significa todo eso? Hay una gran interrogación ahí para resolver. Y me bueno, gustaría más bien que ustedes como docentes, como teólogos, nos los explicaran. bueno, la idea aquí es que todos podemos interpretar este texto y eso es lo interesante y es la apocalíptica. Y sí, surge en momentos de eso, de crisis y la simbología es exquisita y como lo dije, vamos a mirarlo desde la óptica de la esperanza y de la óptica del triunfo de Dios. Y de pronto mencionamos un poquito el texto que usamos en la proclamación del domingo pasado que creo que puede también enlazarlo ahí, pero hoy vamos al menos a provocar. Esa es la idea, mi hermana, es provoquemos el espacio, provoquemos las preguntas, porque ese es un tema que no lo vamos a tratar aquí, así nada más, pero vamos a intentar Un darle poquito de tiempo. al, exactamente, porque si no lo extendemos, pero eso es para que reaccionemos a través del chat, a través del Insta. Otro datico, antes de darle la palabra a Jaime, que hoy se une a este conversatorio, a este momento de oración. En la Biblia encontramos varios libros también que hablan de la apocalíptica, no solamente es el Apocalipsis, que es en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos un libro de Daniel, en el cual más adelante vamos a traerlo, que Daniel tiene mucha simbología también acá. El libro, partes del libro de Zacarías también tiene apocalíptica, tiene género apocalíptico. Ezequiel, y bueno, en el Nuevo Testamento tenemos Apocalipsis. Juan también tiene, el Evangelio de Juan tiene muchas simbologías apocalípticas. Entonces creo que no es, y mire que si hablamos de crisis se daría en dos momentos, ¿verdad? Un momento del Antiguo Testamento y este momento, pero ahí vamos entendiendo un poco más sobre el género apocalíptico. Crisis, pero al final el triunfo de Dios en medio de eso. La esperanza que Dios dio a los pueblos y la esperanza que Dios nos está dando. Mirar siempre como cristianos, como creyentes, todo a través de la esperanza que nos da Dios. Bueno, ahora sí, Jaime, bienvenido. Gracias, pastor, señora Denis. Comenzando que lo que dijo la señora Denis es el preámbulo de toda la parte apocalíptica. Ese momento histórico de crisis, esos símbolos que nos ayudan a entender un poco más ese contexto. Yo empiezo, si me permiten, y que alguien lo pueda leer. Nos vamos a primera de Apocalipsis, pero para poder entender un poco más, 1:9. 1:9. Ya Señora voy. Denis, usted que tiene una voz melodiosa en ese sentido, y es en serio, ni Fran ni yo tenemos esa. La 1:2 dice lo No, siguiente. 1:9, 1:9. 1:9, espérate. Sí, La señora. 1 dice, yo, Juan,
vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, para, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. O sea, ese era el momento en que estaba preso. Exactamente. Entonces, allí se empieza a entender lo que está pasando. Ahí hay tres palabras fundamentales. Tribulación, que entonces en el griego es lipsis, que significa sufrimiento injusto, resistencia, que es upamané, pero que se llama crisis, pero acá es resistencia, acá la ponen, acá si no me equivoco, la ponen como perseverancia, y reinado, que es Basilea. Entonces, todo eso nos hace preguntar algo. En ese momento histórico, recordemos que estaban ellos con Roma, que los tenía sufriendo, los tenía, sí señora, los tenía como esclavos, los tenía pagando impuestos, etcétera, 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 etcétera. Entonces hay una pregunta ahí, hay una pregunta apocalíptica, que es lo que empieza. Recordemos que en un momento histórico queman la capital y entonces le echan la culpa a los judíos cristianos. Entonces tomaban a esos judíos cristianos, los llevaban a tormentos, los llevaban al Coliseo para que se los comieran los leones, los colocaban como antorchas humanas en los caminos para que alumbrara ese dicho camino. Entonces imagínense, o sea, yo sigo a Cristo y me están matando, yo sigo a Cristo y me están torturando. Entonces ellos tienen una pregunta que llega allí y es, ¿hasta cuándo la tribulación? O sea, ¿hasta cuándo este sufrimiento, Dios? Entonces hay una pregunta que podemos hacer todos en algún momento dado, y eso sí es algo de en ese momento y llega hasta nosotros cuando tenemos alguna crisis existencial, de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, y es, ¿hasta cuándo, Señor, sigo sufriendo? Si tú eres omnipotente, si todo tú lo puedes, ¿por qué no me quitas este dolor? Si tú no puedes, ¿por qué me quitas tal cosa? Entonces, si tú eres omnipotente y no me lo quitas, entonces en algún momento yo pensaré que no eres omnipotente. Entonces, todo eso conlleva a que se produzca ese momento histórico, lo que hace Juan. Entonces Juan empieza, yo Juan, copartícipe, imagínense, o sea, esa palabra es tan clave que está diciendo, yo también estoy sufriendo como ustedes, yo también estoy pensando como ustedes. Entonces, y pero estoy sufriendo. Exactamente, y entonces, si a ustedes les pasó eso, a mí también está pasando, porque yo soy como ustedes, yo sigo siendo también, soy seguidor de Jesús. Entonces empieza ese proceso de lectura apocalíptica que nos lleva a lo que el pastor Franklin y usted leyeron en el capítulo 6. Entonces, pero lo interesante aquí es cómo empieza ese proceso de llevar todo ese sufrimiento hasta la victoria de Jesucristo. Pero entonces, ¿cómo se entiende eso? Esto es ya parte mío, ya eso es parte como algo que yo puedo opinar. Dios es lineal, su tiempo es lineal. Él es pasado, presente y futuro. O sea, ya Él sabe todo. Pero nosotros terrenales vamos apenas, digamos, por la tercera parte, cuarta parte de la historia que nosotros no conocemos. Entonces hay un momento dado donde le dice a Juan, suba al tercer cielo y mira las cosas que vienen. Mira las cosas que vienen. Entonces, él tiene un sueño y mira hasta dónde llega el triunfo de los seguidores de Jesucristo, que termina en Apocalipsis 21, donde él dice tierra nueva y cielo nuevo. Pero en ese proceso es lo que nos debemos entender, que Dios tiene el control de todo. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos, pero Dios tiene el control de todo. Y es lo interesante de ese capítulo, que es la victoria de Jesucristo en el mundo, la victoria de Jesucristo en ese estado. Ahora, recordemos, como dijo el pastor Franklin, que esta es una lectura que hay que comprender porque está basada en dualidades, el bien y el mal. O sea, el bien le gana al mal, el mal le gana al bien. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, ahí es donde empieza a ver cómo se trabaja, cómo trabajaba Juan
esos símbolos para que los romanos no entendieran lo que se estaba hablando. Hay una parte en Macabeos que, que uno de los que lo están matando, y él habla en hebreo, resistencia, 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 pero lo habla en hebreo para que los romanos no comprendan esa situación. Entonces es lo mismo, cómo trabajamos esos símbolos y lo llevamos hasta acá. Entonces, eso es lo interesante de esta lectura apocalíptica, cómo empezamos con una crisis, con un sufrimiento injusto y termina en la victoria en Cristo aquellos que lo siguen. Y eso es lo interesante. Por eso en el 1.3 dice, bienaventurados los que leen y oyen estas palabras de esta profecía. ¿Por qué? Porque bienaventurados quiere decir dichosos. Estamos sufriendo, sí, pero la victoria viene después. Gracias, Termino. Jaime. Gracias, Jaime. Bueno, interesante, interesante la apocalíptica, interesante mirar todo ese contexto en que se genera este género, bajo, ya volvemos y repito, bajo persecución, tal vez bajo un poquito de desesperanza, pero a la final lo que quiere generar este texto es eso, antes de un desánimo, de un mirar un futuro como incierto, como a veces también de reclamos, es mirar un futuro con esperanza, con visión de que Dios va a triunfar y triunfa siempre sobre el mal. Y bueno, volviendo al texto, iba a decir algo más, mi hermana Denis. Bueno, No, volviendo ahorita, otra vez. bueno, Ah, ahorita que bueno, Jaime decía que Dios tiene el control y no sabemos, yo digo que no es que no sabemos, es que nosotros en nuestra capacidad no podemos comprender muchas cosas que Él, como ese ser supremo, ya las tiene, digamos, manejadas, organizadas, planeadas, en fin, sí, sí. totalmente Exacto, de controladas. pronto nosotros, a Así es, veces el afán, así es, el sí, día a día, la rutina, hace que nos desenfoquemos un poco de tal vez de esas señales o esa simbología que el mismo Dios nos está dando y podemos perdernos de muchas cosas. Pero volvamos al texto. El texto en el versículo 11 es una exaltación. Dice, miré, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, ¿verdad? Y es habla de los seres vivientes, de los ancianos y de millones de millones. Eso lo abre el texto. Sí. Cuando leemos ese primer versículo, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Cómo lo relacionamos? ¿Hay alguna relación? ¿Podemos entenderlo? ¿Cómo lo podemos visualizar nosotros desde nuestra óptica? No siendo, o sea, estamos hablando sin ser teólogos, ¿qué nos llega ese texto a nosotros? ¿Cómo lo dimensionamos? Es algo así como una película, como Como que una tú lo lees, película. o por lo menos yo me acostumbré que yo leía y yo me iba imaginando, y yo me imagino que los otros hacen lo mismo, que se van imaginando lo que están leyendo, lo van armando en su imaginación, en su creatividad. Entonces, en esa película está ese trono y están los demás alrededor, pero no sé, es como impactante, debe ser impactante. Así es, ¿verdad? Impactante. Pero no está tan alejada de la realidad, es lo que imaginamos, ¿verdad? Porque yo creo que eso es, porque vemos como algo, dice algo glorioso, dice que los ángeles alrededor del trono, como un reconocimiento universal ante ese Jesús que ya ha sido inmolado, que habla en el versículo siguiente. Entonces, cuando el texto se refiere a millones y millones y millones. Recuerden que en los hebreos, el texto hebreo juega mucho con la simbología, con los números. Entonces, ese decir millón y millones quiere decir que es algo incalculable, incalculable. Todos los que están adorando a ese cordero, a ese Dios en ese trono. Entonces,
su visión, su comprensión de ese versículo es acertado, ¿verdad? Porque uno se imagina eso, se imagina algo no tan chiquito, sino una cosa muy gloriosa. Y los ángeles están ahí como testigos celestiales de ese cordero que está siendo exaltado. O sea, hay testigos, están los ángeles, hay millones y millones y millones que lo adoran, que lo exaltan. Entonces, es un inicio de un texto exquisito. Y si lo lanzamos ahora con el siguiente versículo, que decían a gran voz, el cordero que fue ajá, inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, o sea, todo. excelente, pero repite, vamos a repetir a ver cuántas expresiones hay. Repitámoslo. Digno de tomar qué, el poder. Poder, Ajá, una, dos, la riqueza dos, la sabiduría, tres, la fortaleza, cuatro, la honra, cinco, la gloria seis y la alabanza. y siete, No me lo ¿verdad? cabal. Exactamente. Entonces ahí vamos entendiendo la apocalíptica, simbología. Entonces dice que el 7 es una perfección, o sea, el cordero que está inmolado, ese es lo perfecto, que está allí reconociendo por millones y millones y millones. O sea, esa es la simbología que se va descubriendo en nosotros, 7 características que le dan a ese cordero la perfección, todo lo perfecto se hace de él. Antes de continuar, quiero darle la bienvenida a Jorge, que se nos está uniendo a este espacio. Jorge, bienvenido. Hola. Estás allí, si puedes activar la cámara porque estamos en transmisión en diferido, está en directo con YouTube, el canal de YouTube. Así que, Jorge, bienvenido a este Buenas noches. espacio. Estamos hoy hablando de un tema antes de nuestro momento de oración, pero yo creo que vamos a tener que decir continuará para que se conecten el próximo miércoles sobre la apocalíptica. Es exclusivamente del texto de Apocalipsis, el capítulo 5 y estamos compartiendo del versículo 11 al versículo 14. Pero bueno, antes sigamos, vamos al versículo 14 que habla de los 4 seres vivientes y que nos está hablando ya nos está hablando de los 24 ancianos. Y es decir, ¿qué se nos viene a nuestra mente cuando hablan de 4 seres vivientes? ¿Qué se nos viene a nuestra mente cuando me dicen los 24 ancianos? Jorge creo que ya vino con toda. A ver, Jorge. No, con todas no. Los seres vivientes, me imagino que es lo que describía el autor, que era Juan. Entonces, como no podía decir que era exactamente, entonces buscó la palabra más cercana. Pero yo especulo que eso puede ser seres extraterrestres ya, porque son seres vivientes, pero no dicen que son de la Tierra, no necesariamente, o no eran seres desconocidos para él en ese momento, pero él decía que eran seres vivientes. Entonces hay que ver si es cierto o no. Y los 24 ancianos, no sé, yo siempre relaciono con las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. O sea, yo no sé por qué, pero lo relaciono con eso. Wow, muy bien, Jorge. A ver, pero vamos a ver si hay otra percepción. No sé si Jaime o la hermana Denis. Mire que aquí estamos alrededor de este texto y salieron Pensé unas. en los 12 apóstoles por dos, porque como estamos hablando de que se trata de disfrazar el texto para que los romanos no entiendan, entonces en vez de 12 apóstoles, 24. Ah, ya. Excelente. Excelente. Ocurrió. Eso es, exacto lo que dijo Jorge. Eran 12 tribus, Sí, 12 apóstoles, 24 ancianos. O sea, esa es la simbología. Y recuerden lo que dijo la hermana de estamos hablando
hagamos de cuenta que estamos en esa época donde no podemos hablar libremente, donde no podemos, entonces se usa todos estos símbolos para poder expresar el mensaje. Exacto, los 24 ancianos son las 12 tribus y los 12 apóstoles. Esos son los 24 ancianos. Muy bien. Y ahora los seres vivientes, seres vivientes. Jorge, Jaime, Lo que yo entendí de los cuatro seres vivientes son los cuatro puntos cardinales. O sea, donde de todas las naciones, vienen a adorar al Cordero. Entonces, era eso. cuatro Interesante. que vienen a adorar al Cordero. Exacto. Jorge, No, sí. Sí, pero es que describen los seres vivientes porque hay una descripción ya que cabeza de león, ala de águila, o sea, es una especie distinta. Y no es la exacto. primera vez que se señala estos Y el león, el león de con qué lo seres, relaciona. porque en Daniel también menciona esos seres, Y en Ezequiel también. y en Ezequiel Lo que Ezequiel pasa, también. Jorge, lo menciona también. perdón, lo que pasa es que en Daniel tiene otro contexto. Eso voy a meter un poquito en un lío, ¿oyeron? Porque ahí sí es un poco más complicadito. La gente se preguntaba si lo de la teodicea. La teodicea es si Dios es bueno, ¿dónde sale el mal? O sea, si Ujú. Dios es bueno, ¿de dónde sale el mal? Entonces, la lectura apocalíptica empieza a trabajar ese dualismo, sabiendo que Ujú. Dios es bueno, entonces dice, bueno, ¿y dónde sale el mal? Entonces él habla de cuatro, pero no seres vivientes como tal, sino cuatro Ujú. vientos que salen del mar. Es decir, que el mal sale de esos cuatro vientos que abren el mar y sale la maldad. Yo lo relacioné alguna vez, y me disculpan esta expresión, con la parte de los kaiju, de los japoneses, donde los grandes monstruos marinos salen del mar. Entonces, si ustedes ven en Apocalipsis ya de Juan, en el 21 dice, y el mar se sella. Quiere decir que los cuatro vientos se sellan y no sale más maldad. Entonces, Daniel tiene otra concepción de esos cuatro seres. Es de donde viene el mal. Mm, Es diferente a lo que ya, está diciendo Juan, ¿vale? ya, ok. Aunque lleva concordancia, ¿vale? Sí, sí, es una correlación, yo lo correlaciono ahí, porque no es la primera vez que lo Exacto. relaciona Sí, señor. eh, Apocalipsis con los textos del Antiguo Testamento. O sea, no es algo nuevo. Así es, George, así es, así es. Exactamente, no es algo nuevo, es algo que ya se había dado. Digamos que esos cuatro seres vivientes también representan la plenitud de la creación. Y bueno, Jorge hablaba del león, el león que simboliza para nosotros, con qué le relacionamos el león. Con poder, pero también se Poder, puede ver con maldad, con bueno, es algo, ferocidad. o sea, exacto, de pronto no es maldad, sino que es salvaje, ¿no? Es Ajá. salvaje, pero sí es Sí. con fuerza, ¿verdad? Con poder. Fuerza, Da- autoridad, majestad. Daniel, Exacto. Jorge hablaba Pastor, del, sí, Pastor, Daniel el león lo toma con ese poder babilónico. O sea, el oso lo compara con ese poder babilónico que en ese momento hacía la opresión al pueblo de Israel. claro, más en ese momento que estaba Nabucodonosor, y recuerden que él manda erigir una estatua de él mismo para que sea adorada, y quienes se niegan Exactamente. son Daniel y sus amigos, y Así ese, es. lo echan al horno de fuego, y bueno, esa es otra historia que no la vamos a contar acá, Ay, así se que fue la se señal. fue, así que tenemos bastante. Tenemos bastante. Entonces, bueno, el buey también. Jorge dijo varias animales. El buey con la fuerza, el servicio, algo doméstico. El hombre, lo relacional. Y el águila, que también es un símbolo que está allí con la visión espiritual y la celestial. Entonces, creo que la simbología de estos cuatro seres vivientes definitivamente tiene que ver con la plenitud, con la creación total alrededor del Cordero.
Entonces hemos visto primera simbología, millones y millones y millones, quiere decir infinito. Los ángeles, los 24 ancianos, ahora la creación, todos se unen alrededor de este cordero inmolado. Entonces fíjense que yo creo que ahí vamos encontrándole el sentido de esperanza, de fortaleza a la apocalíptica, desde una mirada ya un poco más desmenuzada lo que estamos haciendo en esta noche aquí. Entonces, lógicamente, los 24 ancianos dice que señales de realeza, pureza, autoridad y recibida de Dios. Luego habla de un cordero, el cordero que fue inmolado, sabemos que es Jesús, Jesucristo. Entonces creo que quedarían de pronto preguntas a veces acá, preguntas que podríamos hacernos. Entonces, ¿qué significaría para nosotros hoy adorar a un cordero inmolado? Yo lo pondría como, a mí. Proyecta esperanza de la comunidad cristiana en una realidad futura ante un entorno que fue opresor. Puede ser Pues, también la resistencia activa y la perseverancia individual y colectiva de esa comunidad cristiana. O sea, ¿a quién adoramos? Al Cordero Inmolado. Entonces, tenemos que ser activos en ese proceso, pero también eso proyecta esa esperanza y esa justicia de Cristo en nosotros. y fíjense, yo creo que podemos mirar, ¿verdad? Pronto cuando los discípulos, Jesús estaba con sus discípulos, muchos de ellos creían que Jesús venía con fuerza, venía con poder, pero no, tal vez un poder bélico, venía a destruir al enemigo, que en ese momento era un imperio. Pero Como todos los Jesús, judíos en esa época. exacto, pero Jesús lo que trae es otra simbología, otra manera de manifestarse. Entonces, ¿cómo creer en eso sabiendo que estoy en un contexto de muerte, de persecución, de violencia, que a veces no es tan ajena a lo que estamos viviendo en la iglesia o los creyentes en la actualidad? Entonces, ¿cómo seguir creyendo en eso, en un cordero inmolado que está allí? Y creo que eso nos brinda la apocalíptica. Y lo quería enlazar con el texto de Juan, capítulo 21, que vimos el domingo, porque miren la escena, recuerden la escena, dice que habían unos discípulos que se fueron con sus propias fuerzas, que eran diestros en la materia, como pescadores, como navegantes, pero salieron, pero a la final dicen que no pescaron nada, pero en la orilla estaba ese cordero, Jesús, y les preparó un desayuno, les dijo echen la red hacia la izquierda, ellos escucharon y la pesca fue maravillosa. Y al final compartieron un desayuno y en medio de ellos, pues hubo ese regocijo de estar con Jesús. Entonces yo creo que pues tendríamos que seguir analizando más toda esta lectura apocalíptica, toda esta simbología, pero hoy sí creo que cosas nos quedaron un poquito más claras, o sí o no, mi hermana Denis, de esos ancianos, de esos 24 ancianos, cuatro, de los cuatro seres vivientes, y creo que ahí pues damos una abreboca para que sigamos conectándonos aquí en este espacio de reflexión, pero más que nada de oración en medio de las situaciones difíciles que pasamos, que están viviendo algunos miembros de nuestra iglesia, pero sabemos que también están viviendo algunas personas que nos están viendo a través de este medio de YouTube, que seamos esa fuente de bendición para ustedes, para todos y para todas, que podamos de alguna manera orar y contribuir en este momento de crisis, saber de que Dios está con nosotros, no nos ha abandonado, saber de que Dios es ese Cordero al cual nosotros alabamos y creemos esta noche. Y bueno, vamos a hacer esa oración y quiero pues pedirle Pastor, a... Pastor, Sí, disculpe que Jaime. lo interrumpa.
Yo eso lo hablé hace como un mes con Jorge, antes de empezar en la prédica. Y hay algo que siempre me llamó la atención y que uno lo dice de pronto con una convicción y fe, pero al mismo tiempo uno dice, la oración llega a Dios. O sea, esa es la pregunta a veces, porque muchos de nosotros, en el ámbito cristiano, o sea, entendemos que la oración Dios la responde de una manera enseguida o en su tiempo, para ponerlo así. Pero cuando estaba leyendo la parte apocalíptica, en unos versículos antes en ese mismo capítulo, en el capítulo precisamente 8, si de pronto lo leemos, y esa parte a mí, cuando la leí, señora Deni, Jorge y Pastor, a mí eso me pareció tan esperanzador. Se los voy a leer si me disculpan. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y es la parte que quería que pueda resaltar. Dice, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Y viene la parte, que son las oraciones de los santos. Por lo tanto, el símbolo, el incienso va hacia arriba. O sea, nuestras oraciones sí llegan a Dios, como si fuera un incienso. Y eso es lo que a nosotros como que nos da la esperanza de que sí llegan las oraciones a Dios. Entonces, eso fue pero para mí personal fue tan maravilloso cuando leí esa parte, porque a veces uno queda como que sí, oremos en todo momento, ora sin cesar, Dios oró, Jesús oró cuántas veces en su ministerio y tal. Pero el problema es, ¿llegaba las oraciones a Dios? Entonces ahí mismo en Apocalipsis nos da la respuesta. Sí, todas y cada una de las oraciones llegan a Dios. Gracias. Totalmente, así es, Así. Jaime. Y esa es nuestra fe, nuestra creencia de que Dios escucha nuestra oración. Dice que Él sabe lo que necesitamos mucho antes de que nosotros le digamos. Así que en esta noche vamos a orar por la recuperación de nuestra hermana María Ursola, que gracias a Dios ya está en su casa, está en el proceso de recuperación, por nuestra hermana Miriam Luna, que sigue también en su proceso de recuperación. Nos unimos en oración por la familia de la hermana Olga González, profe Rodolfo. Esperamos que en este momento de duelo Dios siga acompañándoles, abrazándoles y bendiciéndoles por el fallecimiento de su hermano, el hermano de la hermana Olga. Nos unimos en oración por nuestra hermana Paulina también, que está en ese proceso de recuperación, por nuestros hermanos y hermanas que en este momento también están pasando por algún momento difícil, por todos los que se conectan, que en esta noche necesitan de que nos unamos como hermanos, como hermanas en una oración por su situación, por algún problema que están pasando, decirles que no están solos, no están solas, decirles que Dios escucha toda oración, decirles que en medio de la crisis, en medio de la dificultad, siempre está la esperanza, la fe y el amor de Dios allí para sostenernos totalmente. Así que quiero pedirle en esta noche a Jorge, que nos haga esta oración para ir cerrando este espacio en esta hora. Amado Padre Celestial, te damos gracias por el día que ha pasado y esta noche, Señor, para poder nosotros descansar. Gracias por todo lo que hemos atravesado en este día, en pos de servirte y ser adoradores de ti. Padre, te pedimos por la salud de cada uno de nuestros hermanos. Tú sabes quiénes son. Hay algunos que no se han manifestado públicamente su enfermedad y sus dificultades, pero Señor, te agradecemos
que tú seas el médico, que seas el sanador y el consolador de ellos y de sus familias, Señor. Que tú los acompañes, que tú los sanes y que sea una demostración más que tú eres su Dios, que tú eres Dios y que tú sanas y que tú eres nuestro Señor. Seguimos agradeciéndote por todo lo que nos has dado y nos sigas acompañando en este camino que tú nos trazaste para tu gloria y tu honor. En el nombre de Jesús. Amén. Cordero inmolado, enséñanos a adorarte con nuestras vidas, que nuestras palabras y actos se unan al canto eterno de toda la creación. Te pedimos, Señor, que acompañes a cada persona que nos ve a través de este espacio, de este canal, que tú les bendigas, que les guardes, que les sostengas, que en medio de las dificultades puedan encontrar el amor, la paz, el alivio, la esperanza que solo tú nos ofreces, que podamos escuchar tu voz en medio del ruido, en medio de la crisis a veces, tal vez en medio del llanto, que podamos escuchar esa voz de amor, de aliento, de esperanza, y que podamos creer de que tú eres nuestro refugio, nuestra roca, en quien podemos confiar. Padre, gracias te damos y que tú nos acompañes el resto de la noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pedimos que sigan comentando a través del chat allí en YouTube o en el chat de nuestra comunidad sobre este tema, la apocalíptica. Y si tienen alguna sugerencia de algún otro texto que quieren que podamos compartir en este espacio, pues nos lo sugieren y con mucho gusto estaremos aquí también reflexionando a través de la Biblia. Así que no es más, los esperamos dentro de 8 días, próximo miércoles. Que Dios nos siga bendiciendo, guardando. Mi hermana Denis, muchas gracias. Jorge y Jaime, gracias por conectarse. Y a todos ustedes, feliz noche, un abrazo y que Dios los bendiga. Chao, chao.